Les damos la bienvenida a Cara a Cara. Un día más estamos aquí en CNN Plus y hoy tenemos el gusto de poder conversar con una persona que ha escrito y ha dictado conferencias en todo el mundo, no exentas de polémica, pero defendiendo una línea que tiene que ver con la Iglesia del compromiso, con la Iglesia social. Él es teólogo, profundo conocedor de la doctrina y un hombre que tiene una larga vida, una larga trayectoria a sus espaldas. Teólogo brasileño, es ahora mismo el principal exponente del movimiento Teología de la Liberación y tenemos la suerte, el placer de conversar cara a cara con Leonardo Boff. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros Bien. en este espacio. Leonardo Boff fue fraile franciscano. Tras ser sancionado por sus ideas, abandonó los hábitos en el año 1992. Tiene 67 años y le fue retirada la licencia para enseñar teología católica durante el pontificado de Juan Pablo II, en un proceso en el que el actual Papa, Joseph Ratzinger, desempeñó un papel clave dentro del cargo que entonces ostentaba, el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe. ¿Cómo ha encontrado España, señor Boff, en estos días que está con nosotros, el ambiente en torno a lo que usted representa? Mira, hace años que yo acompaño un poco la vida cultural, teológica, y veo que hay una gran efervescencia. Y a mi juicio es el país de Europa que más tiene expresiones de cultura, de una teología viva, y que está en diálogo hacia afuera y con mucho interés de la teología de la liberación y acompañando la teología de la liberación de América Latina. A pesar de ser una iglesia oficialmente más conservadora, pero el pensamiento cristiano de laicos, de teólogos, es muy creativo y muy cercano a lo que nosotros hacemos en nuestro continente. Para aquellos espectadores que no estén, digamos, familiarizados con lo que significa este movimiento, ¿cómo podía explicarles usted lo que es la teología de la liberación? Mira, la teología de la liberación nació en los finales de los años 60 del siglo pasado, cuando la Iglesia se ha dado cuenta de la grave crisis social de injusticia y marginación dentro de un desarrollo muy acelerado de las clases pudientes. Y hay millones de marginados que son pobres y a la vez cristianos y católicos. Entonces la religión siempre ha tenido una función de legitimación, de resignación. Y ellos han desarrollado la perspectiva liberadora, yo diría casi revolucionaria, del capital simbólico del cristianismo. Que el cristianismo puede ser un proceso de movilización, de cambio social desde la fe. Y eso emergió a partir de figuras proféticas como Pere Casaldáliga, como Elder Cámara, y cada país tiene su persona de referencia. Entonces, una gran movilización en las bases, y la teología viene como pensamiento de esas prácticas populares de resistencia y de liberación a nivel de partidos, sindicatos, grupos de base. Entonces, ¿qué es la teología de la liberación? Es el intento de hacer el Evangelio, la doctrina cristiana, una fuerza buena de compromiso con la justicia y la liberación de los pobres y marginados. Una doctrina, un movimiento que nunca fue visto con buenos ojos por la jerarquía eclesiástica desde el Vaticano. Más bien todo lo contrario. Sí, porque es una teología que pide cambios en la Iglesia y en la sociedad. Y ese discurso era el discurso del marxismo, de las izquierdas. Entonces ellos nos han acusado, yo creo injustamente, que nosotros estamos aliados a los marxistas, que la teología de la liberación era un caballo de Troya mediante el cual entraría el marxismo. Por eso nos han sometido sobre sospecha y a la iglesia más tradicional, más jerárquica, no les gusta nunca el tema de cambio, de hacer una iglesia más pobre, más participativa, con más presencia de laicos, que las mujeres que son la mitad de la iglesia y madres y hermanas de la otra mitad, que tenga más visibilidad, más participación. Entonces todo eso lo escribí yo en un libro, Iglesia, Carisma y Poder. No le ha gustado a Roma y me han llamado ahí, tuve que sentarme en la silla de donde se sentó Galileo Galilei, Giordano Bruno, que eran mucho más respetables que yo. Aquí estuvo en este programa hace ya
un par de años, Ernesto Cardenal. Y le recordamos aquellas imágenes, sin duda tremendas, pero muy reveladoras, cuando el entonces Papa Juan Pablo II, llegando a Managua, al aeropuerto internacional de Managua, y cuando se postó ante él, levantó el dedo índice admonitoriamente. Esa fue, digamos, una estampa que evidenciaba muy bien lo que era la divergencia entre un tipo de iglesia y otro. Sí, yo creo que lo grave era el enfrentamiento de una autoridad con un poeta. Y la poesía es lo más grande que los seres humanos crean, porque recrean el mundo. Y es la poesía hecha en medios más miserables y pobres y altamente mística. Entonces, para nosotros, Ernesto Cardenal es un arquetipo, es lo mejor que América Latina ha producido como poesía política y mística. Entonces, ese enfrentamiento se quedará hasta el juicio final, creo. Ese gesto de un maestro que disciplina a un poeta comprometido con su pueblo, con la vida de su pueblo. Yo creo que hubo ahí una injusticia, una incomprensión de parte del Vaticano, de lo que significaba su hermano Fernando Cardenal, él también como ministros, que no eran ministros del gobierno, eran servidores del pueblo, porque faltaban cuadros. Ellos se han ofrecido para llenar ese vacío, no por voluntad de poder y de política, sino la política en el sentido más grande y ético, que es servicio al pueblo y al bien común. Cuando se leen los evangelios, cuando alguien quiere profundizar en la doctrina cristiana, al final uno piensa que la Iglesia tiene que estar al lado de los desfavorecidos, de los pobres, de aquellos que sufren la injusticia. Sería el verdadero mensaje. Y con frecuencia esos movimientos que han generado en todo el mundo, en España también los cristianos de base, han visto que la Iglesia oficial, la jerarquía oficial, estaba alejada de esos planteamientos y se ha acusado a veces a la Iglesia de estar al lado de los poderosos y olvidarse o no mirar suficientemente a aquellos que más necesitaban de su ayuda. Sí, yo creo que hay que entenderlo históricamente eso, que a partir del siglo IV hubo una alianza, un matrimonio entre el poder sagrado y el poder político, y que viene hasta hoy. Pero el lugar natural de la Iglesia sería el lugar que ocupó Jesús, en medio de los pobres, que dijo, felices los pobres, ay de vosotros ricos. Y eso está emergiendo ahora en la periferia de la Iglesia. En África, en Asia, América Latina, y emergen iglesias que hacen otro tipo de matrimonio con el pueblo. Una alianza que lo expresa con un anillo como este, de coco, para decir, esos han hecho una alianza, un matrimonio con los pobres, contra su pobreza, en favor de la vida, de la democracia, de la participación. Entonces, hoy enfrentamos dos modelos de iglesia, no son dos iglesias, dos formas de vivir la herencia de Jesús. Una desde el poder, dialogando con el poder, componiéndose con el poder. Pero tiene un alto precio a pagar, que desde el poder no se alcanza a los pobres, no se evangelizan a los pobres, se hace caridad, limosnas. Y otro modelo de iglesia que viene desde los pobres, con toda la conciencia de estar en la herencia de Jesús y que quieren otro tipo de mundo, otro tipo de iglesia, que incluya más gente. Y estamos ahora en la atención de las dos iglesias. Y yo tengo la esperanza que un día un papa vendrá de esa iglesia de los pobres, entonces habrá la convergencia de las dos y finalmente algo menos conflictivo, más bueno para la humanidad, y no una pesadilla sobre la humanidad. ¿Usted cree que llegará un día en el que habrá un papa de la Iglesia Católica con este perfil que nos acaba de dar? Mira, el cardenal Lord Scheider era candidato fuerte a papa y Juan Pablo II reveló su voto. Yo voté a Lord Scheider como papa. Es un hijo de campesinos, uno de la teología de la liberación, fue conmigo a Roma para testimoniar a mi favor y vive en medio de los pobres. Y puede ser, y yo estoy muy seguro, que más y más habrá obispos, arzobispos y cardenales que vienen de esta extracción, y que Dios, el Espíritu, va un día a elegirlos como papas. Tal vez uno de África, tal vez uno de Asia, que viene de la periferia del mundo, para hablar que otro mundo es posible y otra iglesia es posible. Y no solamente esa que tiene los ritos de los palacios,
de la gran gente y no la humildad de Jesús, pobre y humilde.